En este video vamos a hablar acerca del método de división sintética, que es un método rápido que nosotros podemos utilizar para dividir polinomios cuando el divisor es un binomio que tiene esta forma, es decir, es un binomio lineal con coeficiente principal 1 y esta c pues, puede ser una constante, ya sea positiva o negativa. Para ilustrar cómo funciona este método, vamos a hacer una comparación con el ejercicio que utilizamos antes en un video anterior y que aplicamos el método de la división larga. En este caso, aquí tenemos planteado lo que es el diagrama de la división larga que utilizamos y vamos a hacer una comparación con el método de división sintética. Fijarnos acá que cuando nosotros trabajamos en este ejercicio, lo primero que revisamos es que tanto el dividendo como el divisor estén ordenados en forma descendente y que también estén completos. Ahora, misma idea va a ser acá con el método de la división sintética. Así los polinomios, así del divisor como del dividendo, tienen que estar ordenados y tienen que estar completos. Que en este caso, pues el divisor pues siempre va a tener esa forma. Entonces, más que todo hay que revisar lo que es el dividendo. Ahora, la idea de la división sintética es que si nosotros nos fijamos, que ya lo vamos a analizar aquí, cuando nosotros dividimos por un polinomio lineal, si un binomio lineal, donde el coeficiente principal es 1, no hay necesidad de escribir lo que son las variables, sino que basta con fijarnos con los coeficientes, porque en realidad las variables pues solamente lo que estamos haciendo es escribiéndolas, pero en realidad no las necesitamos. Entonces, división sintética, lo primero que vamos a hacer nosotros va a ser identificar lo primero que se pueda. Así, ¿cuándo se va a poder? Cuando dividamos un polinomio por un divisor, así que tiene esta forma, x menos algo o x más algo. Y lo que vamos a identificar primero es quién es esa c. Entonces c en este caso serían 2, pero 2 positivo, porque la forma es x menos c. En el caso de que fuera, por ejemplo, x más 2, entonces lo escribiríamos así, x menos 2, y ahí pues nuestra c sería algo negativo. Pero aquí pues ya tiene la forma correcta, x menos algo, y ese algo es 2. Lo siguiente que vamos a hacer va a ser construir un diagrama, así solo que bien simplificado, donde vamos a escribir primero la c, vamos a pasar una línea, y una vez que tenemos ese polinomio ordenado y completo, pues vamos a escribir solamente los coeficientes. Entonces fijarnos por ejemplo aquí que el coeficiente de x a la 3 es 1, entonces vamos a escribir 1. El coeficiente de x a la 2 es menos 3, entonces vamos a escribir menos 3. El de x a la 1 es positivo 4, vamos a escribir 4. El coeficiente o el término independiente es 5, entonces vamos a escribir 5. Ahora en nuestro diagrama vamos a dejar una línea en blanco y vamos a trazar una línea horizontal. Vamos a trazar la línea y vamos a establecer ahora la comparación con estos métodos. Fijémonos acá. En el método de división larga, lo primero que hacemos nosotros, una vez que tenemos este diagrama, es marcar este término de aquí y este de acá. Y decíamos, ¿por quién hay que multiplicar x para que me quede x a la 2? Que en ese caso sería x a la 3, perdón, y sería x a la 2, ¿por quién debemos hacerlo? Ahora, también decíamos que podíamos plantear esto como x a la 3 entre x. Y ese resultado pues sería x a la 2. Ahora vamos a completar aquí, le vamos a poner el coeficiente para que esto sea más fácil de ver. Así. Y lo vamos a hacer lo mismo con el cociente. Le vamos a poner un 1 acá y le vamos a poner un 1 acá. Ahora sí, la idea, método de división larga, tomo este primer término y lo divido por este. Ahora, como el coeficiente aquí es 1, no importa lo que yo tenga aquí, si es 1, 1 entre 1 va a dar el mismo 1. Si es 2, 2 entre 1 va a dar el mismo 2. Así que el primer término del cociente, su coeficiente siempre va a ser el mismo que está aquí. Entonces, aprovechando esto, la división sintética lo que hace es formar el cociente aquí abajo. Y lo que hacemos es simplemente tomamos ese primer término y lo bajamos. Entonces tenemos 1 aquí.
Ahora, ¿qué hicimos después cuando ya teníamos formado esa parte del cociente? Multiplicamos aquí cambiando de signo y después combinamos esto. Pero fijémonos lo que hicimos. Dijimos, esta x cuadrado por x menos x a la 3 porque cambiamos de signo. ¿Y qué pasó con esto? Esto se nos va a cancelar. Y dijimos también, x cuadrado por menos 2, cambiamos de signo, más 2x. Después combinamos y cancelamos esta parte con esta de aquí. Esa parte de cancelar, que lo volvimos a hacer acá y aquí y acá y acá, no es necesario que nosotros la escribamos y es justamente en lo que se basa la división sintética. Ahora, ¿qué hicimos después? Multiplicamos este número que teníamos aquí por este número de acá y cambiamos de signo. Ahora, todo eso siempre lo seguimos repitiendo, entonces fijarnos acá. El primero, cuando nosotros lo dividimos, nos va a quedar siempre lo mismo porque estamos dividiéndolo por 1. Entonces lo bajamos. Ahora, ¿qué hicimos con ese coeficiente 1? Lo multiplicamos por este que se nos canceló y decimos que no es necesario. Y después lo multiplicamos por este. Entonces, por este, en este caso, menos 2, que lo pusimos como positivo. Pero notar acá que podemos resumir eso de esta manera. Bajo este término y esto que yo tengo aquí lo voy a multiplicar por 2 y lo vamos a escribir acá. 1 por 2, eso es 2. Y esa parte que está aquí es esta parte que la vamos a marcar acá. Es esto. Si se fijan, es exactamente lo mismo de aquí. ¿Y qué hacemos con eso? Lo combinamos. Entonces acá también lo vamos a combinar. Tendríamos en este caso menos 1. Ahora, ¿qué hicimos después con ese término que nos quedó acá? Volvimos a comenzar el procedimiento y dijimos otra vez, este término entre este de acá, pero otra vez resulta que esto es 1, entonces no importa lo que esté aquí, cuando divida por 1 me va a dar lo mismo. Entonces, otra vez me va quedando bien mi cociente aquí. Ahora, multiplicamos ese término por esto de acá, se nos va a cancelar, esa parte no nos va a interesar, decíamos, lo que nos interesa es lo que pasa después, menos 1 por este menos 2 y lo colocamos acá. Entonces aquí otra vez lo mismo, este menos 1 por esto de aquí y lo vamos a colocar acá. Entonces diríamos menos 1 por 2, eso es menos 2. Y si nos fijamos otra vez, vamos a marcarlo. Esta parte es lo que nosotros tenemos aquí. Menos 4, menos 2. Y ese resultado, así, lo colocamos abajo. Entonces vamos a colocarlo acá abajo también. 4 menos 2, eso es 2. Volvemos a comenzar la división, pero otra vez, como estamos dividiendo por 1, lo que va a ir en el cociente es exactamente lo que quedó aquí, es decir, es lo que quedó acá. Después, ¿qué hacemos? Otra vez repetimos esto. Esta parte no nos interesa mucho, lo que nos interesa es lo que va quedando acá. Decíamos entonces, vamos a multiplicar ese 2 por este menos 2 y nos va a quedar 4 que le cambiamos de signo y después combinamos. Lo mismo podemos hacer acá otra vez, vamos a quitar esa marca y decimos, este resultado lo multiplico por 2 y lo coloco aquí. Esto sería 2 por 2, esto sería 4. Y lo sumamos y esto va a dar 9. Que identificamos otra vez en el diagrama, que sería esta parte de aquí. Entonces, la división sintética lo que hace es que nos quita la necesidad de ir escribiendo esas X y de ir haciendo estos cálculos de esta forma. ¿Por qué? Porque ya sabemos lo que va a pasar y podemos resumirlo bastante. Ahora, aquí en esta expresión de aquí, pues la última parte, lo que salga acá, es lo que va a ser el residuo, que es lo que nos quedó aquí. Entonces vamos a marcar las partes y después vamos a volver a repetir esto, pero directamente con la división sintética. Entonces en la división sintética, cuando nosotros hacemos este procedimiento, esto que quedó aquí van a ser los coeficientes del cociente. Entonces los coeficientes del cociente. Y esta parte que quedó acá va a ser nuestro residuo. Ahora, ¿cómo vamos a formar nosotros nuestro cociente?
lo que vamos a decir es que cuando nosotros dividimos un polinomio de grado 3 por uno de grado 1, esto va a quedar algo de grado 2, es decir, va a bajar un grado. Entonces estos coeficientes van a ser un polinomio que va a ser un grado menor que el grado que tenemos arriba. Entonces si nos fijamos arriba, esto era el x a la 3, esto era el x a la 2, esto es el x a la 1 y este es el término independiente. Entonces lo mismo va a pasar abajo. Va a bajar un grado y vamos a tener x a la 2, x a la 1 y término independiente. ¿Cuál va a ser el cociente entonces? Nuestro cociente sería (1 por x a la 2 menos 1 por x a la 1 más término independiente, que sería 2, que es lo que tenemos acá, solo que una versión corta. Para dar la solución, pues es la misma técnica, la misma expresión que nosotros teníamos antes. Lo único que cambia es la forma en que nosotros trabajamos con los diagramas, que esto es relativamente más sencillo y más rápido que trabajar de esta forma. Ahora, ¿cuándo podemos aplicar esto? Cuando el divisor tiene esta forma, x menos c. Entonces vamos a poner un ejemplo acá para asimilar mejor esto. Para este primer ejercicio vamos a realizar esta división de polinomios y vemos que podemos utilizar división sintética. ¿Por qué? Porque el divisor en este caso es un binomio que tiene esa forma, x menos c. Entonces lo primero que vamos a identificar ahora en la división es si puedo aplicar división sintética, y si se puede la aplicamos. ¿Por qué? Porque es más rápida. Así no ocupa tanto detalle como el algoritmo o el diagramita de la división larga. Entonces identificamos aquí, ¿puedo aplicar división sintética? Sí. ¿Qué me toca después? Identificar cuál es mi c, mi constante c. X menos c es x menos 3, entonces yo identifico que c es igual en este caso a 3. Ahora vamos a construir este diagramita. ¿Cómo lo vamos a construir? Bien sencillo. Lo primero, escribimos c, en este caso 3, y pasamos una línea. Después de esta línea vamos a escribir los coeficientes del dividendo, pero hay que fijarnos que esté ordenado y que esté completo. Grado 3, grado 2, grado 1, término independiente. Entonces está ordenado y está completo. Escribimos entonces solo los coeficientes. 2, escribimos menos 6, escribimos positivo 2 y escribimos menos 1. Después, ¿qué vamos a hacer? Vamos a dejar una línea, eso sí, y vamos a pasar una línea aquí. Vamos a dejar un espacio y pasamos una línea. Y el procedimiento, ¿cómo va a ir? Recordar acá, lo que hacemos es este entre este, pero como estamos dividiendo por 1, siempre nos va a quedar lo mismo. Entonces, en nuestro cociente, el primer número siempre va a ser este de aquí, así que solo lo vamos a bajar. Ahora, ¿qué vamos a hacer con esto? Resumiendo lo que dijimos acá, para formar esto, simplemente decimos esto que está aquí por 3. Eso sería en este caso 6. Vamos ahora a combinar esto, lo sumamos. Esto sería en este caso 0. Ahora, este 0 por 3. Esto sería 0. Combinamos 2 más 0, eso es 2. Ahora otra vez, este 2 por 3. Esto sería 6. Y aquí sumamos. Esto sería entonces 5 positivo. Esta parte, este último término de aquí, va a ser nuestro residuo. Entonces vamos a ponerle acá residuo. Y esta parte de acá, esto es nuestro cociente, solo que los coeficientes, entonces debemos formarlo. Recordar acá, cuando dividimos por un polinomio lineal, le bajamos un grado a nuestro dividendo. Entonces si era grado 3, ahora va a quedar grado 2. Este era x a la 3, este era x a la 2, este era x, este era el término independiente. Entonces esto va a ser ahora x a la 2, esto va a ser x y esto va a ser el término independiente. ¿Cuánto va a ser el cociente entonces? Escribamos acá el cociente
sería 2x cuadrado. Ahora aquí quedaría más 0x. Entonces puede dejarlo así, más 0x, o simplemente no escribirlo. Y acá quedaría más 2. Ahora, para dar la respuesta, pues siempre lo vamos a hacer igual que antes. La respuesta vamos a escribir aquí. ¿Cuál va a ser entonces? Cuando dividimos 2x a la 3 menos 6x cuadrado más 2x menos 1 entre x menos 3, mi respuesta es el cociente, que sería 2x cuadrado, esto no es necesario escribirlo, más 2, más el residuo, que es 5, sobre el divisor, que es x menos 3. Y pues aquí tenemos esta división de polinomios hecha con la división sintética. Recordar acá siempre que podemos comprobar. Vamos a hacer una comprobación rápida aquí. Y para la comprobación decimos nosotros, mi cociente, en este caso que es 2x cuadrado más 2, lo vamos a multiplicar por el divisor, que es x menos 3, y le vamos a sumar en este caso 5. Ahora, esta operación, ¿cuánto nos tiene que dar? Nos tiene que dar el dividendo, nos tiene que dar este polinomio que tenemos acá arriba. Entonces, haciendo la multiplicación con la ley distributiva, tendríamos 2x a la 3 menos, tendríamos 2 por 3, 6, 6x cuadrado, vamos con el segundo, más 2x menos 2 por 3, 6, más en este caso 5. Simplificamos un poco esto y vamos a tener 2x a la 3 menos 6x cuadrado más 2x menos 6 más 5, esto sería menos 1. Y si nos fijamos, nos quedó exactamente lo que es el dividendo, así que está bien resuelto esto. Entonces, división sintética, una manera bien rápida de dividir polinomios cuando el divisor es un binomio que tiene esa forma, x menos c. Vamos a poner otro ejemplo. Para este inciso B, vamos a hacer esta división. Nos fijamos siempre, tengo un polinomio en el divisor que tiene esa forma, x menos c, solo que aquí dice x más c, pero esto se puede reescribir como x menos, vamos a hacer bien esto, x menos 3. Entonces sí tiene la forma de x menos c. Procedimiento entonces para el diagrama. Para el diagrama nosotros vamos a decir, siempre identifique quién es su c. Entonces su c es en este caso menos 3. Y para construir el diagrama decimos, escribimos primero esa c, menos 3, pasamos una línea y aquí vamos a escribir lo que es el dividendo, pero ese dividendo hay que, al igual que en la división larga, tenerlo ordenado en forma descendente y también estar completo. Entonces nos fijamos, x a la 3 menos 8x más 2 está ordenado de mayor potencia a menor, pero hace falta el término cuadrático. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Al igual que antes, vamos a rellenarlo con 0. Entonces, escribimos 1, 0 para el x cuadrado, menos 8 para la x y 2 para el término independiente. Pero hagamos un poquito más despacio aquí. Ok, ahora sí. Cuando ya tenemos nuestro diagrama, pasamos una línea aquí y decimos, primer paso siempre va a ser ¿cuál? Bajar el número que está aquí. Entonces bajamos ese número, que es 1, y empezamos a multiplicar por c. Entonces 1 por menos 3, eso es en este caso menos 3. Lo copiamos aquí. Combinamos esto, 0 menos 3, eso es menos 3, y multiplicamos ese resultado otra vez por c. Menos 3 por menos 3, eso es positivo 9. Ahora, menos 8 más 9, esto va a ser en este caso, dejemos solo el 9 aquí,
Al combinar tendríamos menos 8 más 9, esto sería positivo 1. Y otra vez lo mismo, 1 por menos 3, esto va a ser menos 3. Combinamos 2 menos 3, eso sería en este caso menos 1. Este último número que tenemos acá, recordar, pasamos una línea y ese va a ser nuestro residuo. Entonces este es lo que sobra, el residuo. Esto va a ser nuestro coeficiente, los coeficientes de nuestro cociente, recordando que le bajamos un grado. Acá teníamos x a la 3, x a la 2, x a la 1 y término independiente. Entonces, esto va a ser x a la 2 porque bajo un grado, x a la 1 y término independiente. ¿Cuál va a ser el resultado entonces de esto? ¿Cuál va a ser nuestro cociente ya formado? Escribámoslo acá. Cociente va a ser en este caso 1 por x a la 2 menos 3x a la 1 más 1. Demos nuestra respuesta. Sería en este caso, cuando dividimos x a la 3 menos 8x más 2 por x más 3, el resultado va a ser el cociente, voy a poner acá bien, es igual, el cociente x a la 2 menos 3x más 1 más el residuo, solo que en este caso es negativo, entonces podemos poner menos 1 sobre el divisor, que es x más 3. Ahora, un detalle con la comprobación de esto. Podemos realizarla siempre, así con la comprobación de decir el cociente por el divisor más el residuo, pero se puede utilizar algo acá que se llama también el teorema del residuo. Entonces vamos a copiar bien lo de la respuesta, la comprobamos y empezamos a hablar acerca de ese teorema. Ok, esta es mi respuesta. Si queremos hacer la comprobación, vamos a decir mi cociente x a la 2 menos 3x más 1 por el divisor, que es x más 3, más el residuo, que es en este caso menos 1, tiene que dar el dividendo. Aplicando ley distributiva nos va a servir para repasar el producto. X a la 2 por x sería x a la 3, más x a la 2 por 3 sería 3x. Siguiente término, menos 3 x a la 2 menos, en este caso, 9x, más, ahora con 1, se quedaría x más 3, menos 1. Agrupamos acá términos semejantes, identificamos este, va a ser semejante con este y con este. Vamos a marcar x a la 2, pues solamente hay 1 y lo independiente acá. Ok, simplificando diríamos x a la 3, acá más, ordenando esto primero, menos 3x a la 2. Tendríamos ahora con el 1 sería más 3, menos 9, esto sería menos 6, sería menos 5x. Y acá sería más 2. Ahora, fijarnos que cuando nosotros comprobamos esto, nos debería dar esto de arriba, pero no nos está dando el resultado. Entonces, ¿qué pasó aquí? O nos equivocamos en el procedimiento o nos equivocamos aquí. Que si observamos bien esto, cuando multiplicamos, tendríamos x a la 2 por x a la 3, más 3x a la 2. Entonces, aquí, esta parte, esto es un cuadrado. Entonces, vamos a corregir ahí un poquito. Este no es semejante con este, es semejante con este de acá. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Esta parte se nos va a cancelar. Entonces, corrigiendo, siempre es bueno comprobar por eso. Tendríamos x a la 3, se cancela el x a la 2, menos 9x más x sería menos 8x,
y tendríamos acá más 2. Y ahí sí hacemos la corrección y vemos pues que coincide con el dividendo. Ahora, lo que hablamos acerca de un teorema que nos va a permitir, en este caso, cuando dividimos por binomios de esta forma, comprobar esto de una manera más sencilla, es algo que se llama el teorema del residuo. Entonces vamos a copiar la teoría. Ok, ahora sí. Este teorema lo que dice es que si yo divido un polinomio, si un polinomio cualquiera, por un binomio de la forma x menos c, como lo que hemos estado trabajando ahorita, si yo quiero saber cuánto es el residuo, no tengo que hacer necesariamente la división, sino que simplemente ese residuo lo puedo obtener evaluando lo que es el polinomio p cuando x vale c. Recordar esta notación: si el polinomio se llama p y entre paréntesis está c, lo que vamos a leer es el polinomio p evaluado cuando x es igual a c. Entonces vamos a revisar esto, vamos a hacer las comprobaciones de los dos ejercicios que hemos trabajado hasta ahorita para ver cómo funciona. Copiamos el inciso A. Ok, en el inciso A trabajamos con este ejercicio, identificamos que C era 3 y empezamos a hacer nuestro diagramita y decíamos al final, bueno, el residuo aquí pues es 5. Hicimos las comprobaciones y pues nos salió el resultado pues de forma correcta, lo resolvimos bien. Ahora este teorema, si yo sé que puedo aplicar la división sintética, estoy dividiendo por un polinomio de este tipo. Si yo no quiero hacer la comprobación de esta forma, como la tenemos acá abajo a la izquierda, podemos utilizar lo que es este teorema. Entonces, ¿qué identificaríamos nosotros aquí? Que este sería nuestro P. Entonces, P de X para mí va a ser este polinomio. 2x a la 3 menos 6x cuadrado más 2x menos 1. Y evaluaríamos lo que es ese polinomio cuando x vale 3, cuando x vale c. Entonces evaluamos, tendríamos acá, sustituimos a la 3 menos 6 por 3 a la 2 más 2 por 3 menos 1. Y vemos cuánto nos da esta operación. Simplificando, recordar aquí el orden de operaciones con cuidado. Primero la potencia, 3 a la 3, esto es 27. 27 por 2, esto sería 54. Menos 3 a la 2, esto sería 3 por 3, que es 9. 9 por 6, 54 también. Más 6 menos 1. Esta parte pues se nos cancela y nos quedaría 6 positivo menos 1, esto sería 5. Entonces el residuo de realizar esta operación es 5. Y cuando nosotros hicimos nuestro diagramita, pues nos salió también que el residuo es 5. Entonces basta con esto para garantizar que hicimos bien ese diagrama y pues que este cociente está obtenido de una forma correcta. Veamos en este, comparemos con el inciso B. Quitemos este diagramita, solo vemos el resultado. Vamos a decir aquí que esta es la forma de sacar el residuo, de comprobar si sacamos bien ese diagrama, si lo hicimos bien. Copiemos el inciso B. Ok, tenemos aquí el inciso B, solo que lo escribimos de esta forma, pero es el mismo problema que resolvimos acá a la izquierda. Identificamos entonces aquí un decir. Nos piden de esta operación decir cuánto es el residuo. No necesariamente va a ser que debemos hacer esto, sino si nos piden solamente el residuo, una manera bien práctica es utilizar el teorema del residuo. Entonces identificamos, este polinomio va a ser nuestro P de X, identificamos aquí quién va a ser nuestro C, que recordar que C tiene que estar de esta manera. Para ver cuánto es C tiene que estar ese divisor como x menos c. Entonces acá habíamos dicho que esto era x menos 3, así que c en este caso va a ser negativo 3. Ahora evaluemos nuestro polinomio p de x en c para saber cuánto va a ser el residuo. Entonces vamos a evaluar p de menos 3 y sustituimos. Tendríamos menos 3 elevado a la 3 menos 8 por menos 3 más 2.
Simplificando tendríamos menos 3 a la 3, esto sería menos 27, menos por menos esto sería más, 8 por 3 es 24 y tendríamos acá más 2. Menos 27 más 26, esto va a ser menos 1, que coincide con lo que nos salió en el diagrama. Entonces, una manera de comprobar cuando yo hago una división utilizando lo que es división sintética es utilizar el teorema del residuo. O también podemos utilizar este teorema del residuo para ver cuánto es lo que sobra cuando hacemos una división sin tener que hacer la división. Pero eso sí, recordando que solamente se puede aplicar cuando estamos dividiendo un polinomio por un binomio que tiene esta forma, x menos algo.